Un debate que surgió entre judíos y cristianos gentiles hace algunos siglos, en la Edad Media, es porque algunos judíos prominentes no usaron el uno con el que Moisés se refirió a Dios, esto es, Ejad, sino que decidieron usar el uno que llaman numérico Yahid. Esto causó revuelo en aquella época y los cristianos pensaron que debido a que los amigos judíos no reconocen a Jesús como el Mesías anunciado en el antiguo pacto, pues fue una acción antitrinitaria. Con tal de rechazar a Jesús, pues se vieron forzados a negar, a no aceptar que el uno, Ejab, acepta lícitamente la interpretación como unidad que admite pluralidad. En literaturas posteriores al advenimiento de Jesús, se refirieron a Dios en términos de Yahid y no de Ejad. Escritos como el Talmud, que se le adjudica a Judas el Príncipe, quien vivió aproximadamente entre los años 135 al 219 de la era cristiana, mucho después que el cristianismo había causado impacto con su teología. Los libros modernos de plegarias judías utilizaron la palabra Yahid y no Ejada. Y un hombre tan prominente como Moisés Maimónides, quien vivió por el siglo XII y fue un rabí filósofo judío, quien compiló un credo con 13 artículos. En este credo se utiliza la palabra Yahid en lugar de Ejada. En el segundo artículo de la fe judía de Maimónides dijo, cito, «Yo creo con fe sincera que el Creador, bendito sea su nombre, es único Yahid, y su unicidad Yehidud es incomparable, y que Él solo, nuestro Dios, ha sido, es y será». Fin de la cita. Ahora, con todo el respeto que merecen mis amigos los judíos, nosotros también tenemos derecho de argumentar y presentar defensa con mansedumbre, yendo siempre al argumento, pero a ellos, a los judíos, el trato debe ser con la deferencia debida. Bendito sean los judíos. Observe la visión o el concepto que tienen de la doctrina de la Trinidad. Esto lo dice un joven rabino de nombre Romer Toter. Él tiene un canal YouTube de nombre Comunidad Bnei Noach. El vídeo donde habla se titula Dar el diezmo que dice la Biblia, las 7 leyes de Bnei Noach. Observe. Diezmate para que enriquezcas. Este versículo, que es verídico, y lo dijeron los sabios de Israel, saben repetir como mantra todas las iglesias cristianas, católicas, y parece que es el único precepto que sabían divulgar. Por supuesto que donar de su dinero para una casa de idolatría que está fomentando la Trinidad y otros conceptos idólatras no va a dar ningún efecto, ningún resultado bueno. Pero cuando estamos sí hablando del Dios verdadero, de la Torah verídica, de los mitzvot, las leyes de Dios, del Mashiach, de la verdad, entonces por supuesto que esto sí va a dar resultado. Este joven rabino todavía tiene dificultades para hablar con claridad en nuestro idioma. Con constancia, de seguro pronto se escuchará más entendible. Lo que quiero resaltar lo voy a mencionar de manera textual. Cito, por supuesto que donar su dinero para una casa de idolatría que está fomentando la Trinidad y otros conceptos idólatras no va a dar ningún efecto, ningún resultado. Fin de la cita. Primero, admiro a este joven judío.
ya que veo que no le importa guardar las apariencias. Como dicen por ahí, no le importa guardar lo que llaman políticamente correcto. Sé que sus palabras son fuertes y suena como un profeta del Antiguo Testamento o pacto. Estoy hablando en término cristiano. Espero puedan entender el contexto. Este amigo rabino bien atina a decir y señalar la idolatría. La idolatría es un pecado. Los judíos saben más que nadie al respecto. Tuvieron que aprenderlo de manera muy dura. Que lo digan las diásporas judías. Pero mucho pueblo cristiano no practica la idolatría. Sí, hay religiones llamadas cristianas que están atiborradas de imágenes en sus iglesias y en sus casas. Pero también hay otros cristianos que también señalan eso como pecado y se apartan de esa práctica. Nosotros podríamos acusar de prejuicio a este joven rabino judío y sostener que, como ellos niegan a Jesús como el Mesías, y nosotros estamos seguros que Él, Jesús, es el Mesías anunciado por los profetas y Moisés en lo que llamamos nosotros el Antiguo Pacto o Testamento. En unas de esas profecías nos indica que el Mesías sería rechazado por su pueblo. Y eso es justamente lo que ha ocurrido con el Señor Jesús de parte de Israel. Pues debido a ello sería imposible, repito, sería imposible que reconocieran la doctrina de la Trinidad y hasta presumen, aseguran que es una doctrina de origen pagano. Pero si es por prejuicio, entonces la verdad no les acompaña. Admitir la doctrina de la Trinidad sería reconocer la deidad del Señor Jesús. Y ese es un motivo justificado para los judíos que rechazan a Jesús a negar esa doctrina. Cuando digo justificado, no quiere decir que por ello tengan la razón, la verdad. Esto no es un debate nuevo entre judíos y cristianos, sino que ha sido constante a través de los siglos. Los trinitarios siempre han creído que la palabra uno con que se describe a Dios en el Antiguo Testamento o pacto, como por ejemplo lo dice la Shemá, Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra uno de Deuteronomio 6:4 es Ejab, y esa palabra lícitamente se puede interpretar como unidad que admite pluralidad sin dejar de ser uno. Creemos firmemente que el uso de Ejab ayudó a los antiguos cristianos a probarles a los judíos que Dios, el Adonai del antiguo pacto o testamento, es un Dios en una unidad que admite pluralidad. Y después del advenimiento de Jesús, los judíos se empeñaron en cambiar la palabra Ejad por Yahid. Si esto fuera realmente insignificante, entonces hubieran utilizado el argumento de que lo que los cristianos utilizaron para probar la Trinidad es inválido para los hebreos nativos, oriundos, quienes conocían y hablaban el lenguaje. Pero, por el contrario, los judíos respondieron cambiando la palabra de Deuteronomio 6:4 del uno unificado Ejab al uno numérico Yahid. Hace poco, de manera accidental, encontré en la internet
una página web, un blog de una comunidad judía de nombre Orad Haemet. Son una organización judía antimisionera con sede en la ciudad de Granada, Andalucía, España, así con filiales en Marruecos, Nueva York, Barcelona, y cuenta con colaboradores en Israel, México, Argentina, Colombia, etc. Ellos dicen que su organización está dedicada para proteger a la gente de la comunidad judía de habla hispana para que corrijan el convenio eterno que ellos tienen con el Eterno. Otras religiones dicen incluso la cristiandad son incompatibles para el judío, ya que son incompatibles para guardar el convenio. Esta página de la comunidad judía de nombre Orad Haemet pienso que ha reabierto el debate porque ha hecho una declaración al respecto que merece ser conocida por todos y respondida con respeto. Usted puede encontrar en la web esa enseñanza con el nombre de Deuteronomio 6:4. Los rabinos cambiaron la palabra Ejad por Yahí para que las personas no creyeran en el Dios trinitario. Preste atención en su forma de defensa sobre la acusación que le hicieron los cristianos por haber cambiado la palabra Ejad por Yahí cuando se refiere a Dios. Cito: uno de los argumentos que utilizan los trinitarios y mesiánicos para apoyar su creencia es hacer las diferencias entre Yahid y Ejad en hebreo, e incluso suelen acusar a los judíos después del surgimiento del cristianismo de verse obligados a cambiar la palabra hebrea por uno en Deuteronomio 6:4 de Ejad a Yahid. Denuncian que Moisés Maimónides, rabino y filósofo judío que compiló un credo con 13 artículos, en el credo se usa la palabra Yahid en lugar de Ejad. Abro comillas: yo creo con fe sincera que el Creador, bendito sea su nombre, es único, Yahid, y su unicidad, Yehidut, es incomparable, y que Él solo, nuestro Dios, ha sido, es y será. Cierro comillas. Y también los libros de oración judíos modernos, Sidurín, usan la palabra Yahid para describir a Dios. Con tales argumentos concluyen que en una época los judíos aceptaban la Trinidad por medio de la palabra Ejad y que después tuvieron que pervertir la misma Torá, a saber, Deuteronomio 6:4. Fin de la cita. Si usted le prestó atención, la persona que escribió este blog dice justamente lo que ocurrió hace unos siglos atrás cuando dice, cito nuevamente, e incluso suelen acusar a los judíos después del surgimiento del cristianismo de verse obligados a cambiar la palabra hebrea por uno en Deuteronomio 6:4 de Ejad a Yahid. Fin de la cita. Ahora, pregunto, ¿eso fue una calumnia de parte de los cristianos porque los judíos nunca cambiaron la palabra Ejad por Yahid? Bueno, ahora observe la respuesta que da la comunidad Orad Haemet al respecto. Cito: esto se resume en la palabra Yahid, único, singular, indivisible, con la palabra árabe que utilizó Maimónides. Una muestra más clara es su famosa Los principios de nuestra ley. Fin de la cita. Eso quiere decir que reconocen que sí, que el gran maestro del siglo XII, Moisés Maimónides, sustituyó la palabra Ejad por Yahid,
Tampoco es imprescindible que lo reconozcan. Hay documentos sobre esta controversia que ha pasado a la historia y están registrados como prueba indubitable sobre este hecho. Pero ahora, los judíos actuales tratan de explicar y justificar este hecho de la siguiente manera. Cito: la unicidad de Dios, es decir, saber que esa existencia, que es la causa de todo, es única. No es una unidad que tiene semejantes, ni tampoco uno como un individuo de una especie, ni como un hombre que está compuesto y por lo tanto se puede dividir en varias unidades. Tampoco es uno como una unidad material que puede ser divisible infinitamente, sino que Él, elevado sea, es una unidad única e indivisible, que no hay otra igual en ningún aspecto. Sobre este segundo principio atestigua lo escrito: escucha, Israel, el Eterno es Dios, el Eterno es uno. Fin de la cita. Pienso que los amigos judíos están tratando de recoger los vidrios rotos que sus correligionarios rompieron en el pasado. Pero en vez de recoger, han desparramado. Han tratado de tapar un hueco, pero para tapar esa abertura, esa grieta, han producido un boquete muy grande, un cráter. Ellos, tácitamente con su declaración, han respaldado la doctrina de la Trinidad. Claro, tácitamente, tal vez no están enterados. Ellos creen que con responder que Moisés Maimónides lo hizo en aras de defender la unicidad de Dios y por ello empleó la palabra Yahid, pues entregaron el debate. Repito, entregaron el debate. Eso fue iluso, ingenuo de parte de mis amigos judíos, porque al admitir que es Yahí lo que demuestra la unicidad de Dios, es reconocer que el uno con que Dios se identifica no se presta para defender la unicidad. Voy despacio y reformulando lo planteado para tratar de hacer captar lo importante de este reconocimiento por parte de los judíos actuales. Si ellos han dicho que cambiaron la palabra Yahid por Ejad, Ejad es como aparece en la Biblia reseñado como es Dios uno. Pero, según ellos, Dios es de unidad simple, pues debe ser muy preocupante para los judíos que la palabra de elección, Yahí, para describir la unicidad de Dios, nunca, pero nunca se utiliza en la Biblia para con Dios. Debo recordarle que la palabra uno, tanto en el idioma original de la Biblia y en el nuestro, tiene varias acepciones. ¿Qué quiero decir cuando digo que tiene varias acepciones? Quiere decir que la palabra uno, tanto en sus idiomas originales de la Biblia y en todos los idiomas del mundo, tiene varios significados, no solo un significado. Y vale resaltar que cualquiera de esas acepciones o significados, si el contexto lo acepta, se puede interpretar lícitamente como uno. Sigue siendo uno en las diversas acepciones o significados que tiene la lexicografía sobre esa palabra. Ahora, por cuestión de tiempo, voy a reducir todas esas acepciones a dos significados que son relevantes para la cuestión que estamos tratando. Quiero hacer la aclaración que me estoy refiriendo es al significado del número,
No estoy diciendo que así sea Dios, porque los números fueron creados para contar, para numerar elementos físicos y abstractos, y Dios no entra en ninguna de esa categoría. Es por ello que la matemática no nos funciona para demostrar cómo Dios es uno, pero sí nos funciona para demostrar que el uno tiene más de una interpretación. Por ejemplo, el uno de unidad simple y el uno de unidad compuesta. Repito, ni la unidad simple ni la unidad compuesta vale para decir cómo es Dios uno. Pero no importando cuál sea el caso, es que las dos formas de interpretación son válidas y sea de un modo u otro, sigue interpretándose, entendiéndose como uno. Ahora, la palabra Yahid defiende o se interpreta como unidad simple o unidad que no admite pluralidad. Y reconocer que Dios es uno con la palabra Yahid demuestra el prejuicio de la persona y su negación al uno Ejad que en la Biblia aparece reflejado de cómo es Dios uno. Pregunto, si la palabra Ejad no les sirvió a los judíos para demostrar unicidad, unidad simple o unidad que no admite pluralidad, sino que tuvieron que usar Yahid, no significa que están admitiendo que el uno de Ejad sí admite pluralidad. Al argumentar mis amigos judíos que la palabra Yahid con que se refieren a Dios es para decir que Dios es unitario o unicitario, es admitir, escuche bien, es admitir que la palabra Ejad no les sirve para defender la unicidad. Pero lo irónico, sarcástico y contradictorio del caso es que en la Biblia se refiere a Dios con el uno Ejad. Eso es reconocer, repito, tácitamente, que Ejad no les sirve para demostrar unicidad, porque Yahid fue la palabra que escogieron para asegurar que Dios es uno. Ahora, Dios es uno, sin discusión, pero debemos respetar el significado que da la Biblia y la gramática sobre el uno en sus diversas acepciones. Eso no requiere mucho esfuerzo intelectual para entenderlo y aceptarlo. Lo que no les hace aceptar las otras acepciones o significados que tiene el uno, como es el caso de los judíos, los unitarios y los unicitarios, es por el prejuicio. Ese prejuicio les hace cometer la falacia de cherry picking en inglés. En español se le llama falacia de selección parcial. Acordémonos que las falacias las cometen o personas ignorantes o personas intelectualmente deshonestas. La falacia de la selección parcial es un acto de manipulación mediante el cual de todos los datos disponibles sobre una cuestión se escogen solo aquellos que interesan, ignorando los que no. En el caso de la cuestión que estamos tratando, que es el significado de la palabra uno, los judíos, los unitarios y los unicitarios solo escogen el uno de la unidad simple o unidad que no admite pluralidad. No pueden ver más acepciones o significados del uno. Repito, ellos no pueden ver más acepciones o significados del uno. Es por ello que dicen, uno es uno. Uno no es dos ni tres. Entonces, reflexionando,
Si no es por ignorancia, es por un acto deliberado de querer engañar a quienes le siguen. Eso es esconder bajo la alfombra evidencias que no les convienen que se tengan en cuenta en la argumentación, porque les desmontaría su tesis o dificultaría. El prejuicio que tienen es tan arraigado y salido de todo sentido común que son osados en contradecir a la Biblia, las ciencias como la gramática y la matemática. Ellos, como solo entienden, o mejor dicho, solo aceptan una acepción del uno, pues otra acepción o significado que tenga el uno, que lícitamente lo admite la Biblia y la gramática, ellos la rechazan y lo interpretan como algo distinto al uno. Por ejemplo, si se dice que la gramática, la matemática, admite que el uno también se puede interpretar como una unidad que admite pluralidad, y encontramos sobre todo esto, encontramos hartos ejemplos en la Biblia, pues no lo valoran o estiman. Y eso es por el prejuicio que les empaña el juicio. Por tanto, como interpretan el uno en una sola acepción, pues el uno que presenta la doctrina de la Trinidad es una locura para ellos. Ellos la ven como politeísmo. Los que son de ellos con más capacidad y tienen cierto grado de preparación intelectual saben lo que estoy diciendo. Entienden muy bien lo que digo, pero lo rechazan de manera voluntaria por ser amadores de sí mismo más que de la verdad. Los que tienen menos capacidad se dejan llevar por la manipulación que hacen los más inteligentes, creyendo que el uno solo tiene una acepción o significado. El título del programa: los judíos quisieron cambiar el uno Ejab por el uno Yahid. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.